Muy bien. Obstetricia, en latín, estar a la espera. Y no vamos a estar a la espera de tomar un avión en el aeropuerto, ni en una terminal de autobús. Vamos a hablar de la dulce espera, de aquellas que las mamás están 9 meses, a veces un poco menos, para tener un bebé. Entonces, para ellos traemos hoy, para una segunda entrega, a nuestro muy buen amigo, el doctor Manuel Julio Carazo, a quien le damos la bienvenida. Te agradecemos profundamente que hayas venido a conversar nuevamente con nosotros. Hola Milton, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablemos del embarazo y de todas aquellas cosas que se deben hacer durante esa dulce espera para vigilar. ¿Y por qué se debe vigilar periódicamente el embarazo? El embarazo no es una enfermedad, aunque hay personas que lo ven como tal. El embarazo es un cambio de estado fisiológico, es una faceta más de una parcela más de las potencialidades que tiene la mujer, a diferencia del hombre. La mujer puede albergar en su seno un niño, un bebé, puede dar vida. Por lo tanto, no es una enfermedad. Lo que hacemos hoy en día, gracias a los avances de la medicina, pues hacer un seguimiento muy exhaustivo del embarazo para llevar muy a corto plazo todo ese control del embarazo y detectar en un momento dado si hay algún tipo de alteración. Hay veces que el embarazo se puede complicar con una enfermedad, pero en sí el embarazo no es una enfermedad. Pero el sistema sanitario que tenemos hoy en día, que todos nos hemos dado, nos permite hacer un seguimiento muy seguido, muy exhaustivo de las embarazadas, tanto por parte del eslabón de atención primaria, que es los médicos de cabecera o las matronas, junto con los ginecólogos, el personal ya de un segundo orden de los hospitales. Ahora bien, algo que a mí me ha llamado profundamente la atención en lo que es, digamos, la medicina moderna y esas prevenciones que se toman en el embarazo. En mi caso particular, te cuento, yo tengo cálculos, he tenido toda la vida cálculos a los riñones. Y vos sabés perfectamente bien que cuando a uno le tienen que hacer una radiografía de contraste, le tienen que inyectar iodo para que entonces esas piedras se puedan ver, para que el urólogo las pueda ver perfectamente bien. Sin embargo, yo no me puedo inyectar iodo porque me mata totalmente. Sin embargo, hoy en día, aquí en España, no sé, en Uruguay, por ejemplo, se empezó a hablar del iodo, de algunos productos como el Ioduc, por ejemplo, para que la mujer durante el embarazo lo tomara. Cuéntanos un poco del yodo, del ácido fólico, si realmente se ha comprobado que es importante durante el embarazo. Efectivamente, el yodo es un elemento que se utiliza en los contrastes yodados, que hay personas que tienen alergia a los contrastes yodados, pero la mayor fuente para encontrar el yodo es en la naturaleza, concretamente en las aguas marinas. En la tierra hay poco. ¿Por qué hay poco? Porque en la época geológica de la antigüedad, de la prehistoria, las glaciaciones, antes de la prehistoria, las glaciaciones, bueno, pues el hielo arrastró el yodo al mar. Entonces, si nosotros queremos tener una fuente natural de ingesta de yodo, tiene que ser con sal marina o productos derivados del mar. Pero no es suficiente, no es suficiente. ¿Y por qué el cuerpo humano necesita yodo? Porque el yodo interviene en la síntesis de unas hormonas, se llaman hormonas tiroideas, tiroxina, que la sintetiza una glándula que se llama glándula tiroides, e interviene en el desarrollo de las capacidades intelectuales, funcionamiento del metabolismo, y es necesario para el feto. Así, grosso modo, sencillito. Entonces, hoy día, la mujer, por lo general, cuando van a tu consulta, tú les dices que hagan una ingesta de yodo durante el embarazo. Pero esa ingesta de yodo, ¿en qué medida
es que se da? Hay que tomar yodo y ácido fólico. Y hoy en día tenemos preparados comerciales ya con las cantidades necesarias. Hay dos marcas y hay que empezar a tomar a principio del embarazo, el primer trimestre. Ahora, vigilar, yo te decía antes, vigilar periódicamente el embarazo. ¿Cuáles son, digamos, para que los televidentes entonces puedan ir aprendiendo acerca de esos 9 meses de la dulce espera? ¿Cuándo tienen que ir a tu consulta y cuáles son los síntomas que por lo general se pueden sentir para que esa persona diga, se prendió una campanita de alarma, voy a ir a ver al médico? Bueno, con respecto a lo del yodo y ácido fólico, eso es una profilaxis universal. Síntomas de alarma, generalmente las personas suelen acudir al principio del embarazo por dolor o manchado. Muchas veces el manchado puede ser algo normal. La hemorragia de la implantación, cuando llega el bebé dentro del útero y hace ese nidito empieza a escarbar dentro del útero, la mujer puede manchar un poquito. Y también se produce una especie de irritabilidad uterina, que la mujer lo refiere como pinchacito, sensación que le quiere bajar la regla. Eso es muy frecuente en el primer trimestre. Y suelen ser motivos de consulta muy frecuentes, tanto en la seguridad social como en tus propias consultas, ¿no? La mayoría de las veces no hay nada, simplemente pues hay que comprobar que el feto está bien, se realiza una ecografía y quitarle el miedo a la mujer. La función del médico en este caso es entender qué es lo que está pasando por la psicología, por la mente de esa persona, intentar quitarle hierro al asunto y dar confianza, y luego pues hacer lo que la medicina, lo que la ciencia te dice que tiene que hacer, pero es una faceta más bien psicológica lo que tú tienes que hacer. Exacto, yo justamente te iba a preguntar si en muchísimos casos, y siempre lo reitero en tu consulta, aparece la mujer demasiado hipocondríaca por el embarazo, ¿es cierto? No hipocondríaca, la hipocondria eso es una obsesión enfermiza hacia la enfermedad. No hipocondria, es normal que tengas miedo, es normal. Por muchos controles ecográficos que hagas al feto, por muchos médicos que veas, por mucho que todas las personas que participan en la cadena de seguimiento de ese embarazo te digan que no hay ninguna alteración, que todo está bien o todo que parece estar bien, en nuestra mente, en nuestro corazón siempre albergamos un poquito de duda. Y hasta que no nace la criatura, tú no te quedas tranquilo. Es normal tener miedo. Exacto. Lo humano tiene que tener miedo, si no, no seríamos humanos. Eso es normal. Ahora, no me quedó a mí, por lo menos personalmente, es muy claro lo de la ayuda que el yodo, el ácido fólico, le ofrecen a la mujer que está embarazada. El ácido fólico es muy común, muy conocido por toda la población, que sirve para cerrar los posibles defectos del tubo neural. Dicho de otra manera, las mujeres que pueden tener menos ácido fólico en su sangre cuando se quedan embarazadas, puede ser que tengan más tendencia o más posibilidad de que se produzcan alteraciones en el cierre de lo que son los huesos de la columna vertebral o de la cabeza, una serie de malformaciones óseas. Son muy importantes porque tú sabes que a través del canal de la columna va la médula, o bien si se produce un defecto en lo que es la bóveda craneal, se pueden salir meninges, incluso trozos de cerebro, ¿vale? Pues es una malformación muy importante. Entonces eso se puede evitar tomando ácido fólico. Pero esa profilaxis es muy conocida por la población. Ahora se ha incorporado la nueva profilaxis con el yodo y por eso hay preparados ya en farmacia que llevan los dos elementos. El yodo es algo nuevo, pero se conoce desde muchísimos años, se sabía que aquellas personas que viven en ambientes rurales pues eran más, o había más tendencia a encontrar pacientes con bocio, que es ese crecimiento así muy exagerado de la glándula tiroides. Era muy frecuente encontrar personas o muchachos con cierto retraso intelectual, los típicos tontitos de pueblo, de los pueblos de montaña, y nacían niños que estaban como abotargados, hinchados, que eran niños que le faltaban, tenían poco desarrolladas sus facultades intelectuales y le llamaban cretinos. Eso era muy común, eso muy común en los pueblos, y se sabía que existía, pero incluso los científicos dudaban mucho de la asociación, los médicos de antaño dudaban mucho de la asociación entre el yodo
y esas alteraciones. Es muy famoso, muy conocido, un viaje que el rey Alfonso XIII efectuó a las Urdes, que es una zona norte, la zona norte de la provincia de Cáceres, limítrofe con Portugal, y fue acompañado por un médico que era un intelectual de la época, el doctor Marañón, que escribió muchos libros sobre historia, muchos libros de medicina, era un endocrinólogo. Y entonces Marañón, que era amigo personal del rey, pues por ahí hay fotos, montó en burro, subieron por todas esas trochas, llegaron a todas esas aldeas y visitaron a toda esta población, para concienciar al monarca de que existía ese problema. Los primeros países que empezaron a suministrar yodo en la sal, a dar sal yodada, fueron Suiza y Estados Unidos por este orden. Porque Suiza es todo en montaña, entonces eso es un problema habitual. Un país encerrado en montañas, la gente no tenía acceso a comer pescado, productos marinos. En los Estados Unidos hay muchos estados que son del interior, y pasaba lo mismo. Pero el resto de los países europeos le ha ido costando, y España es un país que le ha costado apuntarse al carro de la profilaxis con yodo. La sal yodada se introdujo aquí muy tarde, me parece en los años 87-90, si no recuerdo mal, pero la cantidad de yodo que te da la sal yodada no es suficiente. Entonces las personas se quedaban cortitas, más una mujer embarazada, por eso que hay que tomar yodo en el embarazo. Claro, claro. Todo cambia, porque, te reitero, hace muchos años atrás, recuerdo perfectamente médicos, obstetras en nuestro país, que el yodo, no, imposible. Como igual en odontología, a nosotros nos decían en facultad, estoy hablando de los años 60, que hacer, por ejemplo, un aparato de ortodoncia a una persona mayor de 18 años era imposible, que después de los 18 años era imposible arreglar una boca que estuviera mal formada. Sin embargo, hoy día la persona puede tener 50, 60 años y hacerse un aparato de ortodoncia sin problema ninguno. Ahora bien, muchas veces ustedes también, cuando una mujer está de 7, 8 meses, recomiendan la inducción al parto. ¿En qué casos se recomienda esa inducción? La inducción del parto se hace solamente por criterios médicos. Primer caso, una mujer llega 41 semanas y media, 42 semanas, no se pone de parto, tienes que provocarlo. O una mujer tiene una desviación de la normalidad, está de 36, 37 semanas, está teniendo tensión alta, es una azúcar descompensada o tiene un problema de otro tipo, entonces hay que provocarle el parto. Pero la inducción médica del parto no es una cosa habitual. De hecho, nosotros lo que tendemos es a que la mujer se ponga de parto por su propia naturaleza. La inducción implica intervención del médico por alguna causa, generalmente porque el feto puede tener un problema y hay que terminar el embarazo, la gestación, o bien porque hay una causa que afecta a la propia madre. Claro. Ahora, algo que muchos papás se estarán preguntando y que queremos que el doctor Carazo entonces lo clarifique. Muchos quieren estar presentes en el parto para ver nacer a su hijo o a su hija. ¿Es recomendable? Y si lo es, ¿por qué? Eso es un derecho por ley. Nosotros damos un papelito en una de las consultas que hacen en el hospital, donde se dice permiso para acompañante en el parto. Es un derecho que tiene la persona, generalmente es el padre, pero está reconocido así por los propios estatutos del sistema sanitario. Y es bueno porque la mujer que está dando a luz se siente acompañada, y que más con su marido, que es el padre de la criatura. Se crea un ambiente lo más familiar posible. Ahora, Manuel, ¿qué emergencias son, digamos, las más comunes que pueden aparecer en tu consulta ante una mujer embarazada? Depende del trimestre. Generalmente el sangrado, contracciones. El sangrado es muy frecuente. Y no es lo mismo un sangrado del primer trimestre que un sangrado del segundo trimestre. Cada uno tiene su gravedad y su importancia. Explícanos. Pues un sangrado del primer trimestre puede ser una pequeña manchita por la implantación, o puede ser una amenaza de aborto, o una amenaza de aborto que puede terminar en aborto,
O aborto diferido. Aborto diferido es cuando se para el embarazo, el embrión no tiene latido cardíaco, en un control. Sin embargo, el aborto ya viene la mujer dilatando, expulsando coágulos y lo mismo hasta expulsa el saco. Y en un segundo trimestre, los sangrados pueden ser por patología de placenta, que es una cosa muy importante. Por eso le decimos mucho a las mujeres, ten cuidado, la placenta está baja, tienes placenta previa, no hagas esfuerzos, ten cuidado, porque en cualquier momento, sin relación causa-efecto, puedes empezar a sangrar, y se puede sangrar mucho. Las placentas previas pueden sangrar pues 2 y 3 litros y eso se desencadena, y es una situación potencialmente muy grave. No suele ocurrir porque la paciente está muy sumisa a la prescripción del médico, entiende, está muy concienciada de que tiene que proteger a su bebé y hace todo lo que tú le digas. Pero los sangrados, conforme va pasando los trimestres de embarazo, pueden ser potencialmente más graves y generalmente relacionados con patología de la placenta. Claro. Manuel, última pregunta por hoy sobre el embarazo, porque vamos a seguir hablando sobre el mismo, pero algo también que muchos maridos, muchas parejas le dicen a la embarazada: no fumes, no tomes. ¿Cuál es el problema que puede aparecer en el bebé si la mamá fuma o toma mucho durante el embarazo? El tabaco es el veneno, es junto con el alcohol la droga más consentida de nuestra sociedad. Y te lo dice un ex fumador, yo soy un fumador. Y entiendo el deseo, la necesidad psicológica de fumar por parte de la persona que es un fumador, pero también conozco los riesgos que tienen del tabaco para toda la salud en general. Te lo dice en la cajetilla. Y en el embarazo no se debe fumar porque esa nicotina, esos productos, esos alcaloides de la quema y combustión del papel, pasan a través del torrente sanguíneo y de la placenta pasan al feto. Entonces tu bebé también está fumando. Tú fumas, tu bebé también está fumando. ¿Y el alcohol? Dicen que si fumas 4 o 5 cigarrillos no pasa nada. En general no se debe fumar, es malo. Las mujeres que tienen un hábito continuado, fuman más de 10 cigarrillos durante el embarazo, pueden tener fetos con retraso del crecimiento. Y fetos que la placenta salía más pequeñita, esa placenta más vieja. Cuando tú le dices a una mujer que la placenta está vieja se asusta muchísimo, pero la idea no es que tenga 50 años, lo que quiere decir que es la placenta, que es un filtro, que filtra la sangre que va hacia el bebé, pues ha perdido su función. Es igual que, imagínate, el filtro del gasoil. Tú y no es una comparación válida, pero para que lo entienda el público. Cuando vas al garaje te cambian el aceite y te cambian el filtro. Bueno, pues la placenta es el filtro. Cuando tú fumas está más llena de esa carbonilla y la placenta pierde su función. Llega el momento del parto y no aguanta tanto las contracciones. Entonces el bebé empieza a sufrir. Eso se ve en los monitores que tenemos en el parto, empiezan pom, 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 pom. Y asusta mucho a las mujeres, ese ruido, pom, 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 esas caídas que hacen los monitores. Pero antes de eso, se observa que las mujeres que fuman pues son más propensas a tener fetos bajos del crecimiento, son mujeres que comen menos, son mujeres que incluso pueden tener un hábito de consumo de alcohol. El alcohol es teratogénico, no se debe tomar alcohol en el embarazo, sobre todo el primer trimestre. Y hay descrito una serie de alteraciones en el primer trimestre de formaciones y una serie de alteraciones en el segundo y tercer trimestre. Son niños que pueden salir con una dependencia alcohólica. Tanto el alcohol como el tabaco son unas drogas sociales que están muy introducidas en la sociedad y no somos conscientes de su malignidad de cara a un embarazo. Y realmente yo hago mucho hincapié. ¿Tú fumas? Sí, fumo. No, te lo tienes que dejar. Sí, yo lo sé lo que te lo tengo que dejar. Algún día me lo dejaré. Pasa igual, aprovecho la ocasión para comentar que sucede lo mismo con la usuaria, la paciente que toma anticonceptivo y fuma. Pues la mezcla, la combinación de anticonceptivo más tabaco, sobre todo si fuman mucho, es un daño, está generando un daño en los sistemas venosos de tus piernas. Y te dice en la cajita de anticonceptivo, si usted fuma y tiene más de 35 años, corre un riesgo de tener una embolia. Y es cierto, yo lo he visto. Nos creemos que no, pero yo he visto una paciente. Y ha sido un caso reciente, muy reciente, que me ha venido. Y eso es de una mujer pues que ya está afectada de por vida. El tabaco es una droga social, lo mismo que el alcohol, que hay que concienciarse de que hay que dejarlo porque ese es un veneno. Muy bien.
Te agradecemos efusivamente esta segunda visita y esperamos dentro de 15 días volver a conversar sobre el embarazo. Si tus consultas, si tus urgencias te lo permiten, nosotros estaremos encantados y estamos seguros que los televidentes también estarían encantados de que volvieras a conversar con nosotros. ¿Puede ser? Sí, sí, cuando tú quieras. Me gusta mucho estar en tu compañía. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes decirles que en el próximo bloque estaremos hablando de educación actual con el director del Alquipir, el Instituto Alquipir de Sejín, quien ya estuvo con nosotros hace 15 días, y seguiremos hablando entonces de ese tema tan importante de la educación. Hasta dentro de muy pocos momentos.